Bueno, me encuentro aquí con ustedes porque estoy a punto de concluir el libro de El creador de cosechas. ¿Por qué le doy tanta importancia a este personaje? Mucho más allá de que haya sido el personaje elegido como mexicano, tiene una identidad valiosa en el punto de vista de su propia profesión. Entonces, ¿a quién podía yo colocarle atributos especiales dentro de la dinámica de la formación de una sociedad en constante evolución? Sin duda alguna, a alguien que podía yo integrar a mis raíces. Y esas raíces ahora se desprenden de la tierra para viajar a una tierra completamente extraña y encontrar vínculos donde sus raíces y las de los demás puedan tener una confluencia y puedan lograr lo que es necesario, el conseguir a otros o ver en otros al creador de cosechas o a la creadora de cosechas. Y quiero compartirles pantalla de algo que aún no aparece, es como una especie de primicia, porque este post está en borrador y yo quiero que lo vean. Obviamente, considero que es muy interesante poder observar a Augusto Ávila con esas canas, porque finalmente es el personaje al que voy a elegir en la portada del libro. Su labor en el Domo de Cristal representa un esfuerzo incansable por entender la complejidad de la conciencia humana y su interrelación con la tecnología. Este valioso aporte no solo ha impactado positivamente a los asgardianos del siglo XXIII, obviamente yo estoy creando un escenario hipotético de lo que yo sueño acerca de Asgardia. Y bien, él ha compartido, enseñado y brindado su amistad a la gente con la que puede convivir y con la que ha logrado penetrar en su conciencia y en su voluntad de una forma positiva. También ha dejado una huella significativa en la comunidad científica mundial y eso lo vamos a ver porque obviamente se va a empezar a relacionar con gentes de diferentes ámbitos, de diferentes países, abriendo nuevos horizontes en la comprensión de la mente y el desarrollo de la inteligencia artificial. Porque obviamente la inteligencia artificial, imagínensela en el siglo XXIII, es una herramienta vital de la cual no podemos decir no, no nos sirve. Al contrario, el uso adecuado y administrado de forma consciente y responsable la hace poderosa. Ahora bien, ¿por qué la sociología? ¿Por qué lo convierto en un maestro en sociología? La sociología es realmente una disciplina increíblemente interconectada con otras áreas, lo que le permite abordar de manera integral cuestiones que son realmente relevantes para nuestra sociedad. Al combinar conocimientos de historia, economía, política y estadística, los sociólogos pueden sumergirse en el análisis profundo de fenómenos sociales, como los cambios en la estructura económica y su impacto en la composición demográfica, o las dinámicas políticas y su influencia en la distribución del poder y los recursos. Estas áreas de especialización no solo enriquecen la formación de los que estudian la sociología, los graduados en esta materia, sino que también les proveen herramientas fundamentales para comprender y abordar los desafíos contemporáneos a nivel global. Y esto es solamente un pequeño extracto que hago de lo que recientemente he reflexionado al respecto y me quedo aquí con la figura de Augusto Ávila, a quien en el post de esta tarde le he dado el adiós, el buen deseo, porque está por subirse a un avión que lo va a llevar hasta tierras lejanas, donde ha sido solicitado por el grupo del proyecto Octo. Así que es lo que les quería informar el día de hoy. Probablemente hay personalidades muy impactantes dentro de la muralla silenciosa que, eh, como lo comentaba yo hace unos días, este libro podría considerarse la precuela de ese libro. El por qué
el interés en llamar a un mexicano, el por qué la profesión de él lo hace relevante dentro del grupo, la interconexión que va creando. Y si ustedes recuerdan, en la muralla silenciosa, la red sónica tiene dos acepciones. Una es metafórica, simbólica, y la otra es práctica, rotundamente práctica, porque se está creando para la defensa planetaria. No voy a abundar más sobre ese libro, pero si bien hay maestros en astronomía, gente que tiene actividades muy específicas en las cuestiones cibernéticas, etcétera, etcétera, el que complementa el cuadro, el que organiza a todos, el que le da un sentido organizativo al centro de investigaciones, es Augusto Ávila. A él acuden para ver el organigrama, de qué manera se está administrando el recurso, de qué manera se le está dando valor a determinadas actividades. Y es lo que hace un sembrador de cosechas: administrar de manera adecuada en la tierra los nutrientes, verificar que las semillas estén óptimas y sean de calidad, y al mismo tiempo verificar su crecimiento con el paso del tiempo. Así que por eso para mí, Magíster Augusto Ávila es rotundamente importante en el desarrollo de mis reflexiones respecto a lo que yo imagino en Asgardia. Mi saludo para todos, no me quiero extender mucho, claro, mañana pues voy a continuar con este post que les acabo de mostrar o al ratito, y obviamente ya sigue el prólogo, el epílogo que ya no queda dentro del podcast desde la penumbra y la calma, pero ustedes saben que habitualmente hago eso. Los que quieran dar un repaso a algunas de las páginas, háganlo. Saben bien que cuando voy a publicar, cierro todo, completamente lo cierro, y lo que se dijo, se dijo. Lo que se escribe quedará en el libro. Mi saludo y de nuevo les digo, hasta pronto.